Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les comparto pantalla. Hoy vamos a resolver el ejercicio número 2 de la guía que plantea la síntesis de cumeno o isopropilbenceno a partir de las materias primas benceno y propileno. El ejercicio menciona: el cumeno e isopropilbenceno es obtenido industrialmente por medio de la reacción de alquilación del benceno en un reactor catalizado. Además de la reacción de interés, se produce una reacción indeseada de transalquilación del cumeno, obteniéndose benceno y diisopropilbenceno. Bueno, como acá vemos, tenemos propileno que reacciona con benceno y nos da cumeno, y esta es la reacción secundaria que es indeseada, que es 2 moles de cumeno que nos forman benceno y el di, que es el diisopropilbenceno. Una versión simplificada del proceso de producción completo del cumeno se presenta a continuación. Me olvidé. Algo que les quiero decir es, siempre que ustedes tengan reacciones químicas, fíjense y constaten que estén balanceadas. Si tengo acá tres átomos de carbono y 6 acá, está bien que tengan 9 átomos de carbono. Después acá tengo 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, está bien que tenga 12. Y acá revisemos siempre para no cometer errores, porque si no tenemos balanceadas las reacciones, después en el reactor no nos va a dar el cálculo, ni tampoco nos va a dar el cálculo de balance de masa. Si tenemos acá 2 por 9, 18 átomos de carbono, y acá tenemos 6 y 12 es 18. Puede que en algún examen, en una instancia evaluativa, nosotros no le demos la reacción balanceada y tengan que balancearla ustedes. Por eso tengan siempre la precaución de constatar que esté la reacción balanceada. Bueno, continuando con el ejercicio, menciona el flow, que es cómo es la síntesis de cumeno. Tenemos dos corrientes que ingresan, van a un reactor, el reactor se separan, por arriba van a salir los componentes más livianos, por abajo los componentes más pesados, se van a mezclar con los productos síntesis de un segundo reactor, van a ir a una torre, una parte se va a recircular y otra parte va a ir a otra torre de separación. La parte que sale por top va a ser de componentes livianos, y la parte que sale por bottom va a ser de componentes pesados, que probablemente tengan algún componente de interés porque son recirculados y enviados al reactor número 2. La memoria descriptiva de este proceso se menciona en el texto de abajo. Y nosotros vamos a ir siguiéndola paso a paso para poder desarrollar el balance de masa. Entonces tenemos una corriente de propileno, que es la corriente F1, contaminada con un 10% en mol de propano, se mezcla con una corriente 2, F2, y una de reciclo de etapas posteriores a su ingreso del reactor de alquilación R1. La corriente de productos F4 avanza en un tren de destilación compuesto por 3 torres. La primera de ellas separa el propano inerte del resto de los compuestos, la segunda recupera el propileno y una gran parte del benceno sin reaccionar y los recicla al sistema de reacción R1 y R2. La tercera separa el diisopropilbenceno de una mezcla de cumeno y benceno que pasa refinado en otro proceso. El diisopropilbenceno es recirculado al reactor número 2, donde vía catalizador se favorece la reacción inversa de transalquilación. El esquema de reacción de este reactor es idéntico al del primero. Bien, ¿qué nos menciona acá la memoria descriptiva? Que en el primer reactor se favorece esta reacción entre el propileno y el benceno para la formación de cumeno, y el segundo reactor favorece la reacción entre el benceno y el diisopropilbenceno para la formación de 2 moles de cumeno, que es nuestro producto de interés. Con esto tenemos una noción de qué es lo que ocurre en el proceso. Como los componentes que salen por debajo de esta torre número 3 son componentes pesados, son recirculados al mezclador 3
y enviados al reactor 2, porque probablemente tengan gran cantidad de diisopropilbenceno y de benceno, que es la reacción que ocurre en el reactor, principalmente en el reactor número 2. Y en el reactor número 1, la reacción que se produce es entre benceno y propileno. Bien. El propano actúa como un agente inerte en este proceso, pero debemos considerarlo. Entonces, para la resolución del balance de masa, vamos a plantear, primero que nada, tenemos que poner el origen en 1. Para el cálculo, esto es, nosotros ponemos el origen en 1 para decir que nuestras matrices van a iniciar en el valor número 1 y no van a iniciar en el valor número 0. Planteamos qué sustancias tenemos. Bien, escribimos el título. Las sustancias que tenemos las identificamos, primero que nada, en la reacción. Tenemos propileno, tenemos benceno, nuestro producto de interés que es cumeno, y acá abajo tenemos cumeno, benceno, y este es el DIP, el diisopropilbenceno. Más abajo mencionaba en el texto que tenemos también como agente inerte propano. Una corriente propileno contaminado con un 10% de propano. Bien. ¿Por qué puse todas las sustancias así, sin un orden específico, que es el que debemos seguir de acá a acá, de acuerdo a las sustancias? Porque nosotros vamos a ordenar a cada una de las sustancias de acuerdo a su... Hay dos opciones, podemos hacerlo a su temperatura de ebullición creciente, es decir, vamos a poner los más volátiles, los que tengan temperatura de ebullición más baja, arriba, y los menos volátiles, los más pesados, los vamos a poner abajo, los que tienen temperatura de ebullición más alta. Ese es un método, o el otro método es por volatilidades crecientes. Este ejercicio ya nos da el orden de los compuestos. Está ordenado, si no nos dice nada, es porque está ordenado de acuerdo a volatilidades crecientes. Entonces, si nosotros ya tenemos el orden especificado en el ejercicio, vamos a seguir el orden que se menciona acá. De acuerdo al ejercicio, el agente, de acuerdo a volatilidades crecientes con volatilidad más baja, es el propano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Vamos a insertar una matriz de 5 componentes. Lo podemos hacer de dos formas. Una es yendo al apartado Matrix y haciendo clic en Insert Matrix, y ahí en fila vamos a poner que tenemos 5 componentes, en columnas 1. Y como esto no tiene un valor numérico, sino que es de orientación para nosotros, es descriptivo de cada componente, lo vamos a poner entre comillas, para que MATLAB no lo tome como si fuera un valor numérico. Entonces, el primer componente era el propano, el segundo es el propileno, el tercero era el benceno, el cuarto el cúmeno y el quinto el diisopropilbenceno.
Bien, estas sustancias están ordenadas de acuerdo a sus volatilidades. ¿Por qué de acuerdo a sus volatilidades? Porque el ejercicio ya me da el orden establecido. Si nosotros en una instancia evaluativa no le damos el orden de cada uno de los componentes, ustedes van a tener que buscar su temperatura de ebullición, que la pueden sacar de la bibliografía de que figuran que tenemos en Excel JAWS. Van a buscar cada componente y su temperatura de ebullición. Si buscan la temperatura de ebullición, yo las busqué previamente, las tengo anotadas acá, y tengo 44 para el propano, 42, 78, 120 y 162. Bien. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ordenamos de acuerdo a la temperatura de ebullición creciente. Si nosotros lo hacemos de esta forma, el propileno debería ser el primer componente. Pero, como el ejercicio que nosotros les planteamos ya les plantea el orden, ya lo plantea como el propano primero y el propileno en segundo orden, es porque está ordenado de acuerdo a sus volatilidades, ¿sí? Entonces nosotros vamos a omitir este dato, no lo vamos a tener en cuenta, y vamos a resolver de acuerdo al orden que está establecido en el ejercicio. Esto se lo menciona porque en una instancia evaluativa puede pasar que nosotros les demos un orden establecido de los componentes, que estén ordenados de acuerdo a su volatilidad, y ustedes después cuando busquen la temperatura de ebullición de cada componente puede que varíe. Puede pasar como acá, buscan la temperatura de ebullición del propileno es más baja que la del propano. Entonces ustedes van a pensar que el propileno debería ir en primer lugar y el propano en segundo lugar. ¿Sí? Si nosotros no le establecemos el orden, ustedes sí tienen que buscar la temperatura de ebullición en el libro. De acuerdo a la temperatura de ebullición, ordenan los componentes y ahí van a poner el que tiene temperatura de ebullición más baja primero y el que tiene temperatura de ebullición más alta al último. ¿Sí? Bien. Continuamos, vamos a establecer el peso molecular de cada componente. También lo buscamos en bibliografía, en el JAWS. Lo podemos buscar. Y para ello insertamos una matriz de 5 filas y una columna. Lo podemos hacer así. Yo hago más simple con los comandos del teclado. Para insertar matriz es control M, ¿sí? Entonces es un atajo para hacerlo un poco más rápido. Los valores para cada componente es: el propano tiene un peso molecular de 44, el propileno de 42, el benceno de 78, el cumeno de 120, y el diisopropilbenceno de 162. Bien. En lo que respecta a balance de masa, esto es lo que necesitamos como propiedad termofísica. Si bien estas no son propiedad termofísica propiamente, cuando hagamos la resolución de ejercicios con balance de energía, vamos a añadir más propiedades, que la vamos a cargar de un Excel. Ya le vamos a explicar cómo se realiza la carga de esas propiedades termofísicas, y vamos a emplear la temperatura crítica, la presión crítica, factor acéntrico. Vamos a calcular coeficientes para el CP de líquido, el CP de gas, detalle de formación y demás. Pero eso va a ser en próximas instancias. Bien, continuando con el ejercicio, vamos a proceder a la carga de los datos del mismo. En datos vamos a establecer una línea de valores de datos que tenemos en el enunciado. Número NC hace referencia a la cantidad de componentes que tenemos. Tenemos 5 componentes. NS hace referencia a la cantidad de corrientes que tenemos.
Esto lo visualizamos en el flow y vemos que la última corriente es esta corriente 17. Entonces tenemos 17 corrientes. Cargamos una función, esta función la llamamos g de xy, a la que le damos a asignar un valor inicial de 1, pues esto puede variar, puede ser 1, 10, 100, 500, 5000. Es un valor inicial que le vamos a dar a la matriz F. ¿Qué es la matriz F? La matriz de flujos molares por componente, para que calcule, ¿sí? Ya más adelante van a entender qué es esta función g de xy igual a 1, ¿sí? Vamos a decir que i corresponde al número de filas, y va a corresponder al número de componentes que tenemos, entonces va a ir desde 1 hasta nc, y la j columnas de la matriz va a corresponderse con las corrientes que tenemos en el proceso. Entonces va a ir desde 1 hasta ns. Estos dos puntos, ¿cómo se hace? Voy a matrix y hago clic en donde dice el intervalo desde m hasta n, ¿sí? Yo utilizo un comando del teclado. Por ejemplo, escribimos a shift punto y me lo establece, ¿sí? Estos comandos rápidos ustedes se los pueden ir aprendiendo después con el tiempo. ¿Ves? En algunos teclados es shift punto, en otros teclados shift punto y coma, depende del teclado de cada uno y como les resulte más cómodo. Ahora, como estamos recién empezando y aprendiendo, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir a matrix y le vamos a poner el intervalo. Lo voy a hacer con J, porque yo no se los mostré anteriormente. Yo lo que hice fue escribir J, que se corresponde con las columnas de la matriz de flujos molares por componentes, dos puntos igual. Esto es cuando escribimos igual, ustedes ya lo van a haber hecho en fundamentos de informática o en termodinámica. Es el igual que utilizamos en MATCAT. Como comando rápido es J, y en mi computadora es el dos puntos. En otras computadoras puede ser el igual o puede ser cualquier otra tecla. Si no lo tienen al comando rápido, para poner igual, lo pueden buscar acá, en este apartado donde está la calculadora, como icono, y en la parte inferior izquierda, ahí está la definición para establecer ese igual. Dijimos que iba a ir desde 1 hasta la cantidad de corrientes, hasta ns. Entonces, 1, pongo el intervalo m hasta n, que en este caso va a ser desde 1 hasta n mayúscula, y escribo punto. Al escribir punto se me pone un subíndice de letra, y ese que se corresponde con las corrientes. Esto es para todas las computadoras, para todos los teclados. Siempre que yo quiera definir algo como con un subíndice o decir una aclaración, escribo punto y automáticamente puedo escribir debajo de eso, ¿sí? Más adelante vamos a ver que no hay que confundirse ese punto con un subíndice matricial, que es este que está acá, ¿sí? Por ahora, todo lo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo con el punto, ¿sí? Asignamos el valor de la letra, escribimos punto, y se escribe el subíndice para definir lo que corresponde. Continuamos. Estos datos que yo escribí acá, los cargué con la intención de formar una matriz F. ¿Qué es la matriz F?
Acá abajo me pide un balance de masa en el que yo tengo que obtener flujos molares por componentes, caudales másicos y caudales másicos por componente. Como ya se vio en el teórico, el flujo molar total lo definimos con la letra F mayúscula, el flujo molar por componente con la F minúscula, el caudal másico con la letra W mayúscula y el caudal másico por componente con la letra minúscula. ¿En qué se diferencia cada uno? El flujo molar total es un valor único. Por ejemplo, la corriente F1 tiene un flujo molar total de 100 kmol hora, de acuerdo a lo que menciona el enunciado. ¿Qué es el flujo molar por componente? El flujo molar por componente va a ser una matriz que va a tener cinco filas y una columna. Si yo me estoy haciendo referencia a la corriente número 1, ¿sí? Acá voy a definir que es la corriente 1. Entonces acá pongo el supraíndice matricial 1. Estoy diciendo que la corriente 1 va a tener un flujo molar por componente, es decir, para el componente número 1, para el primer componente, que es el propano, voy a tener un flujo molar, que es el que quiero calcular, que va a ser el producto de 100 por la composición de la corriente número 1, que habíamos dicho que era un 10%, 0.1. Para el segundo componente, que es el propileno, va a ser de 100, que es el flujo molar total, por 0.9, porque es la composición de la corriente, y para el resto de los componentes va a ser igual a 0. Y le voy a dar igual. Entonces, para que ustedes comprendan la diferencia entre flujo molar total y flujo molar por componente. El flujo molar total es la suma de los flujos molares por componente, ¿sí? Se puede decir, esto lo ven en el teórico, es la suma de F1. Y lo defino como F1. Y el flujo molar por componente es el producto del flujo molar total por la composición, ¿sí? Bien. Esto es una breve introducción teórica para que ustedes comprendan el cálculo que estamos realizando y a lo que queremos llegar. Para flujo másico, caudal másico total y caudal másico por componente aplica lo mismo. El caudal másico total es la suma de los caudales másicos por componente en cada corriente, ¿sí? Y el caudal másico total pues, se expresa en kilogramo hora. El flujo molar total se expresa en kilomol hora. Bien, después de esta introducción teórica y repaso, ¿a qué es lo que queremos llegar? Nosotros queremos llegar a una matriz F, que va a ser nuestro resultado del balance de masa, y esa matriz F va a tener NC filas y NS columnas. Entonces yo voy a tener 15 columnas y cada columna me va a decir el flujo molar de cada componente.
Entonces yo me voy a ir a la columna número 1 y voy a tener en la columna 1, fila 1, el flujo molar de propano en la corriente 1. Si me voy a la columna 5, fila 2, voy a tener el flujo molar del propileno en la corriente número 5. ¿Sí? Si me voy a la columna número 16 de esa matriz, fila número 4, voy a tener el flujo molar de cumeno en la corriente número 16. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, de ahora en más, y esto lo vamos a mecanizar y lo vamos a aplicar de acá a todos los ejercicios, es elaborar la matriz F de valores iniciales para que me calcule el sistema que vamos a utilizar, que se denomina Given Find. Para que Given Find, que es una herramienta de MATLAB de cálculo del sistema de ecuaciones algebraicas, necesita que nosotros empleemos valores iniciales para el cálculo. Esos valores iniciales los vamos a expresar ahora, y al final de todo el cálculo, de todo el desarrollo, vamos a obtener los resultados para esta matriz F. Entonces yo voy a decir, la matriz F va a ser una matriz, vamos a escribir matrix, que va a tener en su fila NC componentes, que van a ser 5, en sus columnas va a tener NS componentes, NS corrientes, que van a ser 17, y los valores que va a adoptar esta matriz F como valores iniciales van a ser los de G, que habíamos definido antes como la función G. ¿Sí? Si yo a esto le doy F igual, obtengo una matriz que tiene 5 filas y 17 corrientes. 17 columnas, que se corresponden con las 17 corrientes. ¿Sí? ¿Por qué tiene todos los valores 1? Porque es el valor inicial que nosotros adoptamos para que calcule MATLAB con la herramienta GivenFind. Si nosotros acá en la función g de xy le damos un valor de 10, esto va a adoptar valores iniciales 10. ¿Sí? Bien. Como consejo, si nosotros tenemos flujos molares bajos, vamos a utilizar valores iniciales bajos. 1, 10, 5. Si nosotros tenemos caudales o flujos molares muy altos, con esto quiero decir 1000 kmol hora, 5000 kmol hora, podemos utilizar valores iniciales más altos como 100, 500, 200, el valor que ustedes deseen. Como tenemos un caudal molar bajo, que es de 100 kmol hora, podemos expresar un valor de 10, que MATLAB va a calcular bien. Bueno, continuamos. Seguimos seteando los valores iniciales que nosotros tenemos. Para continuar con el seteo, vamos a ir desde el principio. Vamos a arrancar en el seteo de los parámetros del mezclador, y vamos a ir avanzando por cada uno de los equipos que tenemos. Como datos del mezclador, nosotros tenemos que ingresa una corriente de propileno contaminado con un 10% en mol de propano. Bueno, si es una corriente de propileno y está contaminada con un 10% de propano, la composición de esa corriente va a ser, escribimos la composición, nuestra nomenclatura que vamos a adoptar para las composiciones es X.
X minúscula. Y vamos a decir que la composición de la corriente 1, para mencionar que es de la corriente número 1, vamos a adoptar este supramatricial, que es este icono que está acá, y vamos a decir que para la corriente 1, la composición, elaboramos una matriz, que entonces escribimos control M o matrix, va a tener 5 filas, una columna. ¿Por qué 5 filas y una columna? Porque la columna 1 se va a corresponder con la corriente número 1, ¿sí? Y van a ser 5 filas porque estamos haciendo mención a los 5 componentes que tenemos en el proceso. Nos dice que tenemos 0.1, o sea, un 10%, 0.1 de propano. Si tenemos un 10% de propano, vamos a tener un 90% de propileno, porque dice que es la corriente de propileno contaminado con 10% de propano. Para que la composición, la suma de todas las composiciones tiene que dar igual a 1, entonces 0,9 más 0,1 nos da un valor de 1. Esta es la composición de la corriente número 1, y tiene un caudal molar de 100 kmol hora, que lo menciona acá. Nosotros en integración 3 no utilizamos sistema de unidades, debido a que la herramienta de cálculo Given-Find en MATCAD no calcula con unidades, no calcula unidades. Entonces tenemos que tener la precaución de que si establecemos un dato, le vamos a poner a su lado, a su costado, el valor de la unidad para después, cuando obtengamos los resultados, verificar que el resultado que obtenemos, en qué unidades está, y saber si hubo un cambio o si tenemos que transformar algo. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque nosotros podemos acá mencionarles un caudal másico, y nosotros no trabajamos en el balance de masa con caudales másicos, nosotros trabajamos con caudales molares, porque como se vio en el teórico, eh, la masa, los moles se conservan. Entonces, trabajamos con caudales molares porque acá van a ocurrir reacciones, van a ocurrir separaciones, pero los moles que ingresan al proceso van a ser los mismos moles que salen del proceso. ¿Sí? Entonces, es necesario que realicemos el cálculo en caudales molares. Nosotros le podríamos haber puesto acá un valor de caudal másico. Bien, lo transformábamos con el peso molecular, lo pasábamos de caudal másico a caudal molar, y escribimos el flujo en caudal molar, ¿sí? Recuerden que el peso molecular se mide en unidades que son gramos por mol. Que es lo mismo también que establecer kilogramos por kilomol, para cuando ustedes realicen la transformación. Bien, si continuamos con la descripción, se mezcla con una corriente de 400 kmol hora de benceno. Entonces, la corriente número 2 va a ser benceno puro. Entonces escribimos F.2, igualamos, 2 puntos igual, 400. También tomamos la precaución de escribir la unidad al costado. No hagan esto. No escriban 400 y sin separar, o sea,
al lado, inmediatamente al lado escriben kilomol hora como hacían en termodinámica, no lo hagan porque no les va a calcular y no les va a convertir el cálculo. De esta forma. Tienen que separar, salir de la escritura que están realizando, poner esta crucecita roja aparte y escribir kilomol hora. Esto es a modo de referencia de ustedes, para que sepan en qué unidad está expresado el caudal. Y habíamos dicho que la corriente número 2, vamos de nuevo, X minúscula, supraíndice matricial de la corriente 2 es benceno puro. Entonces vamos a abrir una matriz que va a tener una columna y 6 componentes. 5 componentes, porque tenemos 5 componentes y una columna. Y en la fila en donde se encuentra el benceno va a adoptar un valor igual a 1. Yo no me acuerdo en qué fila se encontraba el benceno, por eso llamo a sustancias, sustancias igual, y acá me menciona que el propileno es el propano en la fila 1, el propileno en la 2, el benceno en el número 3. Entonces acá escribo el valor de 1 y los otros dos valores van a ser igualados a 0. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantear el cálculo de los flujos molares por componente de cada corriente. Habíamos dicho que el flujo molar por componente es el producto entre el flujo molar total y la composición. Entonces, para la corriente número 1, la vamos a denominar F supraíndice matricial 1, va a ser igual al producto del flujo molar total F.1 por la composición de la corriente número 1. Y el flujo molar por componente de la corriente número 2 va a ser F supraíndice matricial de la corriente número 2 va a ser igual al producto del flujo molar total de la corriente 2 por la composición de la corriente número 2. Bien. Ya definí los valores iniciales para el reactor. En el reactor yo tengo que tener como condición, de acuerdo al balance de masa, debo conocer todas sus entradas. Entonces, tengo que conocer el caudal que ingrese y su composición, el caudal que ingrese y su composición, y con respecto a la F14 la vamos a obtener una vez que realicemos todo el balance de masa. Esta corriente F14 vamos a tener un valor y también vamos a conocer el valor de esta entrada. Por lo tanto, conocemos todas las entradas del reactor, vamos a poder calcular cuál es su salida, ¿sí? Ahora vamos al desarrollo del sistema vamos a establecer todos los datos y valores iniciales del reactor. Bien. Para el reactor tenemos que, como valor y como dato, tenemos
conversión del propileno y una selectividad. Habíamos mencionado que, de acuerdo al teórico, que yo tengo que especificar tantos parámetros del reactor como reacciones yo tenga. Yo tengo dos reacciones, voy a tener que especificar dos parámetros del reactor. ¿Sí? Entonces, los datos que tengo del reactor son la conversión, la podemos escribir como, en integración lo hacemos de esta forma, lo hacemos con esta letra, que es la letra chi. Conversión, escribo punto para referenciar que es del reactor 1. Puedo escribirlo de la siguiente forma. La conversión, y lo puedo escribir como 2R1. ¿Por qué 2R1? Porque estoy diciendo que es la conversión del componente número 2, que sería el propileno, en el reactor número 1. Si ustedes desean, pueden también referenciarlo como la conversión del propileno en el reactor 1, como les sea más fácil. Esto, la nomenclatura que adopten ustedes es propia de ustedes, y siempre y cuando en los cálculos, cuando realizan el Given-Find, adopten la misma nomenclatura, no va a haber ningún problema. La conversión menciona acá que es del 97%, entonces sería 0.97. Bien. Y la selectividad 5,2. ¿Por qué está expresada así como 5,2? Porque es la selectividad del diisopropilbenceno, que es el componente número 5, con respecto al componente número 2, que es el propileno. Selectividad 5,2 del reactor 1 es del 9,03%, entonces esto sería 0.09. 0.0903. Bien. Para el reactor número 1, yo además de los parámetros del equipo, que están asociados a la cantidad de reacciones que yo tengo, voy a tener un grado de avance de reacción, y voy a tener que especificar los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos los puedo obtener de la reacción. Entonces, el coeficiente estequiométrico lo identificamos con la letra NU. Para eso escribimos la letra N, apretamos Control G y se escribe la letra NU, el alfabeto griego. Entonces lo simbolizamos como NU punto del reactor 1, y ahí estamos haciendo referencia a los coeficientes estequiométricos que se corresponden con el reactor número 1. Vamos a establecer una matriz. Esta matriz va a tener 5 filas, porque tenemos 5 componentes, y 2 columnas, porque tenemos 2 reacciones. Entonces, en la primera columna vamos a establecer los coeficientes estequiométricos de la primera reacción, y en la segunda columna vamos a establecer los coeficientes estequiométricos de la segunda reacción. Al costado vamos a poner las sustancias, vamos a llamar a la matriz de sustancias para orientarnos de qué componentes estamos hablando. Esto se hace de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos para el propano es un componente que no interviene en ninguna reacción, por lo tanto para la reacción número 1 va a ser 0, y para la reacción número 2, 0. Para el propileno vamos a establecer, actúa como reactivo en la primera reacción, y en la segunda reacción no interviene, por lo tanto tiene, lo escribimos acá, perdemos 1 mol. Cuando actúa como reactivo, lo escribimos como que es 1 mol
que se pierde, se escribe como -1. Cuando es producto, es un mol que se genera, por lo tanto se escribe como +1. En la segunda reacción no interviene, por lo tanto el valor es 0. Vamos con el benceno. Actúa como reactivo en la primera reacción y como producto en la segunda. Por lo tanto, se consume un mol en la primera reacción y en la segunda reacción se genera un mol de benceno. El cumeno, que es nuestro producto de interés, se genera un mol en la primera reacción, que es este de acá, y en la segunda reacción se consumen 2 moles, porque actúa como reactivo. Y el DIP, que es el diisopropilbenceno, no interviene en la primera reacción, y en la segunda reacción se genera un mol. Por lo tanto, establecemos un valor de 1. Bien, ya tenemos especificados los datos para el primer reactor. Ahora tenemos que establecer los datos del segundo reactor. El reactor número 2 tiene una conversión de diisopropilbenceno del 97%. ¿Por qué? Porque la segunda reacción favorece la reacción inversa. Es decir, que en la segunda reacción lo que va a ocurrir es la primera, que se consume propileno y benceno para formar cumeno, y se va a consumir propileno y diisopropilbenceno para formar 2 moles de cumeno. Eso lo vamos a tener en cuenta en la matriz de coeficientes estequiométricos. Entonces vamos a establecer los datos. La conversión, habíamos dicho que íbamos a utilizar la letra chi, que está acá. Bueno, para no buscarlo, una forma más fácil de escribirlo es la C, control G, y es la letra chi. Establecemos punto, y el disopropilbenceno es el componente número 5. El componente número 5 que ocurre que se consume en la reacción número 2, en el reactor número 2, y tiene una conversión del 97%. La selectividad es la selectividad del disopropilbenceno, que es el componente 5, con respecto al propileno, que es el componente 2, en el reactor número 2. Y es del 9%, 0.0903. Acá vamos a tener que tener en cuenta que para los coeficientes estequiométricos la reacción es inversa. Entonces vamos a establecer el nu, la matriz nu de coeficientes estequiométricos para el reactor número 2 va a ser de 5 filas porque tenemos 5 componentes y de 2 columnas porque tenemos 2 reacciones. También en el reactor número 2. Este es el reactor 1, el reactor 2, y vamos a establecer las sustancias para guiarnos. Bueno, vamos con el propano. El propano no interviene en la reacción, en ninguna de las dos, por lo tanto es 0 y 0. El propileno en la reacción número 1 se consume. En la reacción número 2 no interviene. Entonces 0. El benceno en la reacción número 1 se consume. En la reacción número 2 también se consume porque la reacción es inversa. En el reactor número 2 la reacción es inversa, entonces el benceno también se consume. El cumeno se genera en la primera reacción y en la segunda reacción, al ser inversa, también se generan 2 moles. Es lo inverso a lo que ocurre en el reactor 1. Y el diisopropilbenceno no interviene en la primera reacción y en la segunda reacción se consume 1 mol. Solo me queda especificar la matriz de valores iniciales de grado de avance para cada reactor. Cada reactor va a tener un grado de avance. Es decir, nosotros cuando planteamos el balance de masa decimos lo que sale es igual a lo que entra más lo que se genera. ¿Qué es lo que se genera? Lo que se genera es el producto de la matriz de coeficientes estequiométricos por el grado de avance, ¿sí? En el primer reactor vamos a establecer que va a tener 2 grados de avance. ¿Por qué va a tener
2 grados de avance porque tiene dos reacciones. Entonces va a tener 2 filas y una columna. El valor inicial que va a adoptar le vamos a dar un valor de 1. Esto puede ser 10, 5, 100, 10, 15, ¿sí? Cuando ustedes cursen la materia y físico-química, van a plantear que cada reacción en una mezcla de componentes tiene un grado de avance. Y el reactor número 2, que lo llamamos al grado de avance con la letra epsilon, es E control G punto 2, porque está asociado al reactor número 2, va a tener una matriz con 2 filas. Cada fila tiene que ver eh, con cada reacción. Es decir, yo cuando obtenga el resultado, voy a tener para epsilon 1 un valor que está asociado a la reacción número 1 y otro valor de grado de avance asociado a la reacción número 2. Y en epsilon 2 voy a tener un valor asociado a la reacción número 1 y un valor asociado a la reacción número 2. Bien, una vez que especifico todos los datos de los reactores, paso a los datos de las torres de separación. Bien, nosotros definimos componentes claves livianos y claves pesados, ¿sí? Eso lo que me establece es un grado de separación de los componentes. Yo en la corriente de livianos no voy a tener ninguno más. En la corriente, lo que decimos es, yo voy a tener, entra a la torre de separación una corriente y sale una corriente de livianos y una corriente de pesados. Por la corriente de pesados no voy a tener ningún componente más liviano que el clave liviano, y en la corriente de livianos no voy a tener ningún componente más pesado que el clave pesado. Eso es lo que dice la teoría de componentes claves. Para cada componente clave, yo tengo un factor de separación, que es cuánto es un parámetro de equipo de cuánto separa al componente clave liviano y el clave pesado en cada corriente. Esos datos ya los tenemos establecidos porque es un parámetro de equipo, y para la torre número 1, el clave liviano lo establecemos como LK de la torre 1, que es el propano, y tiene un valor igual a 0.0001. El componente pesado es HK de la torre 1 y adopta un valor de 0.001. Vamos a hacer lo mismo para la torre 2 y para la torre 3. El clave liviano en la torre 2 tiene un valor de 0.001 y el clave pesado de 0.001. Bien, estos son los únicos parámetros que tenemos para las torres de separación. Y por último, los parámetros para los splitters, que son los divisores, los factores de purga. Vamos a decir un beta. Beta lo escribimos como B control G punto 1. Este es el factor de separación para el primero de los splitters, de los separadores, de los divisores. Y el beta 2, B control G punto 2, va a ser de 0.1. Bien. Una vez establecidos todos los valores iniciales para el cálculo, todos los datos que tenemos en el ejercicio, procedemos a realizar el balance de masa propiamente dicho. Antes tenemos que establecer como regla lo siguiente. Vamos a plantear la resolución
Inmediatamente debajo de solución vamos a escribir que FF es igual a F. ¿Qué quiero decir con esto? FF igual a F. Yo cuando ustedes ven mi matriz F, ¿sí? Mi matriz F ya tiene los valores de flujo molares para componente que son datos, para la corriente número 1 y para la corriente número 2. Cuando yo calcule, yo le voy a decir a MATCAD FF a aquellos valores que son datos, ¿sí? que ya los calculé anteriormente. Que en este caso sería la corriente número 1, FF1 y FF2. Y voy a decir que F, que la matriz F simplemente sola, adopte los valores iniciales que definimos anteriormente. Que en este caso eran todos los valores iniciales de 10. ¿Sí? Esto yo lo tengo que hacer siempre antes de iniciar la resolución del ejercicio. Entonces escribimos given y empezamos a plantear el sistema de ecuaciones para resolver. Tenemos el mezclador. En el mezclador yo conozco sus entradas, que es la corriente 1, la F2, y desconozco la corriente 14. Entonces planteo FF supraíndice 1 más FF supraíndice 2 más F supraíndice 14 es igual, este igual que planteamos es un igual booleano. ¿Dónde se encuentra el igual booleano? Acá, en este icono. En boolean damos clic a esto, que es el igual booleano. Una forma fácil de hacerlo es control más, ¿sí? Con control más es un comando rápido para acceder al igual booleano. F1 más F2 más F14 es igual a F3. Este es el sistema de ecuaciones que define al mezclador. Bueno, inmediatamente después de establecer el sistema de ecuaciones, yo a la F, que yo no la desconozco y que es incógnita, le voy a decir a MATCAD que adopte un valor fijo. Ese valor fijo que va a adoptar es el valor inicial que yo le di, de 10. ¿Sí? Entonces voy a escribir FF igual a 3. De esta forma yo voy a tener todas las entradas y voy a poder, a modo de verificación, esto lo pueden hacer ustedes, es una técnica muy útil para ir viendo que estoy haciendo bien las cosas y no estoy cometiendo errores en el balance de masa. Porque si ustedes plantean todo el sistema de ecuaciones desde el mezclador hasta el último equipo, que es este separador número 2, puede que planteen al final F igual find F, que es lo que queremos obtener, que es la matriz de flujo molares por componente, y MATCAD les salga en rojo y les diga no converge, no calcula, y ustedes no van a saber dónde está el error. Esta es una forma de ir depurando el resultado y ver que estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? El único cuidado que yo tengo que tener, y lo voy a escribir acá en bien en grande, una vez que yo plantee todas las ecuaciones, todo el sistema de ecuaciones para todos los equipos, tengo que venir y borrar acá esta FF. ¿Por qué la borro? Porque si no, MATCAD me va a calcular la F14 con un valor inicial de flujos molares por componente de 10. Y eso no es así. Los valores que adopta la corriente número 14 está definida por la separación de esta torre, ¿sí? Que viene de la corriente 8, una parte se separa por la corriente 13 y otra parte va hacia la corriente 14. ¿Sí? Bien. Muy importante que tengamos la precaución de al final de realizar todos los cálculos borrar esta doble F. ¿Sí? Bueno, y si estamos haciendo bien las cosas, esto es un cálculo muy simple. Vemos que en la corriente número 3 yo tengo la suma de la 1, la 2 y la 14. La 1 es 10, la 2 es 0 y la 14 era 10 también, entonces tengo 20. 90 más la 2 es 0 y la 14 es 10 es 100. ¿Sí? Entonces estamos realizando por ahora, momentáneamente, los cálculos bien. Esto lo borramos o lo ponemos abajo. Es recomendable borrarlo.
porque no podemos tener más de un find debajo del guía. Si ustedes escriben otro find debajo de ese find, no les va a calcular. Bien, ahora nos vamos al reactor. Para el reactor, el balance de masa nos dice que lo que sale, la corriente número 4, F4, es igual a lo que ingresa más lo que se genera. Entonces eso lo planteamos de la siguiente manera. F, supraíndice 4 es igual, otra vez el igual booleano, es igual a F3, que es lo que ingresa, más lo que se genera. ¿Qué es lo que se genera? Es el producto entre la matriz de coeficientes estequiométricos para el reactor número 1 y el grado de avance de la reacción. Que habíamos dado nosotros valores iniciales de 1. ¿Sí? Bien. Este producto de coeficiente estequiométrico por grado de avance de reacción es lo que se me genera en la reacción. Yo tengo además que especificar dos parámetros de equipo porque tengo dos reacciones. Los parámetros de equipo yo los tengo como datos y son la conversión y la selectividad. Otro parámetro de equipo puede ser también el rendimiento o la K de equilibrio de la reacción. ¿Sí? En próximo ejercicio podemos ver esos otros parámetros o en una instancia evaluativa, en vez de tener la conversión, pueden tener acá un rendimiento o dos rendimientos o dos selectividades o dos conversiones. Siempre tengo que tener tantos parámetros de equipo como reacciones yo tenga. ¿Sí? Si yo tengo 5 reacciones, tengo que tener 5 conversiones o 5 rendimientos, o puedo tener 2 conversiones y 3 rendimientos, y así. Pero tiene que haber 5 parámetros. Bien, ¿cómo planteamos la conversión? De acuerdo al teórico, la conversión es igual. Establece que C, decíamos que era T, chi, D. Podemos adoptar dos formas, copiar y pegar esto, o escribir chi.2R1 igual. Copiamos, pegamos, escribimos el igual booleano, es lo que ingresa del componente 2. ¿Qué es lo que ingresa el componente 2? Si vamos a la matriz de flujos molares por componente, el componente número 2 es este, es el propileno, y ingresa por la corriente 3. Entonces sería esto, 10. ¿Cómo lo planteamos eso? Como F subíndice matricial 2, 3. ¿Qué es F23? Es este valor de la matriz de flujos molares por componente, ¿sí? Entonces, lo que ingresa de propileno es F23 menos lo que sale, que es F24, ¿sí? Entonces acá simplemente cambiamos el 3 por un 4, dividido lo que ingresa, F23, ¿sí? Y ahí yo tengo planteada la conversión. Es recomendable, sobre todo en cálculos de given find, que este valor de acá, que está dividiendo, lo pasemos como producto al otro término. ¿Por qué? Porque si este valor F23 llega a ser 0, MATLAB no va a calcular, porque les va a decir divide por 0. No podemos tener cocientes en ecuaciones algebraicas, porque llegamos a tener un 0, MATLAB lo va a identificar como tal, como 0, y no va a poder resolver. Entonces es una buena práctica pasar todos los cocientes, todo lo que sea denominador, pasarlo al otro término como producto. Estamos diciendo lo mismo, solamente que evitamos que MATLAB nos dé error.
El otro parámetro de equipo es la selectividad. La selectividad es el componente deseado sobre el no deseado. En este caso, nos decía que la selectividad era del diisopropilbenceno sobre el propileno. Entonces, lo habíamos definido como la selectividad 5,2R1. Yo bien, puedo utilizar esta letra o puedo utilizar este valor, es lo mismo, ¿sí? No infiere en el cálculo. Para ser más prolijo, lo definimos, ¿sí? Lo definimos como selectividad 5,1, pero podemos poner el valor y es decir que el 9,03% es igual al cociente del flujo molar de isopropilbenceno en la corriente 4, eso sería F subíndice matricial, el diisopropilbenceno es el 5, en la corriente 4, dividido el flujo molar de propileno en la corriente 4. El propileno es el componente número 2. El componente número 2. Entonces acá sería 2 en la corriente número 4. Y como dijimos antes, es una buena práctica que todos los cocientes pasen como producto al otro lado del término, para evitar errores de marcado. Bien. Continuamos. Después del reactor, yo tengo la primera torre de separación. La torre número 1. De acuerdo al balance de masa, nosotros planteamos que tenemos que tener NC ecuaciones y definir sus salidas. Es decir, tenemos que plantear NC, es decir, lo que ingresa es igual a lo que sale. Entonces, F4 es igual a F5 más F6. Y tengo que definir a sus salidas los flujos molares por componente, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con la hipótesis de los componentes claves. Bueno, para la primera torre, el clave liviano es el propano y el clave pesado es el propileno. Entonces yo lo que voy a plantear es lo siguiente. Si el propano es el clave liviano, en la corriente número 6, que es la corriente de los pesados, voy a tener LK de propano. Voy a tener muy poquito. ¿Cómo lo menciono eso? Propano va a ser la corriente número, es el componente subíndice matricial 1. En la corriente 6 va a ser LK, que habíamos mencionado antes que era 0,0001, LK de la torre 1, con respecto a lo que ingresa, que es el propano en la corriente número 4. ¿Sí? Entonces, el propano, que es el componente clave liviano, yo voy a tener muy poquitito en la corriente de los pesados, que es la corriente 6. ¿Cómo lo defino eso? El propano en la corriente de los pesados, que es la corriente 6, es LK de lo que ingresa. Es una 0,001 parte de lo que ingresó. El resto, el 0,99, va a estar en la corriente 5. ¿Sí? Y el propileno, que es el clave pesado, va a estar una muy pequeña parte en la corriente de los livianos. ¿Cómo lo defino eso? F subíndice matricial 2 en la corriente de los livianos 5 va a ser igual a HK
de la torre 1 con respecto a lo que ingresa. ¿Qué quiere decir esto? En la corriente de los livianos, que es la 5, yo voy a tener una pequeña cantidad de propileno con respecto a lo que ingresó. ¿Cuánto es esa pequeña cantidad? 0,01. El resto, el 99% de propileno, va a estar en la corriente 6. ¿Y qué decía la teoría? Yo no voy a tener ninguno más pesado que el clave pesado en la corriente de los livianos. Por lo tanto, benceno, cumeno y diisopropilbenceno no va a haber en la corriente 5. Entonces, F 3, 5 va a ser igual a 0. F 4, 5 va a ser igual a 0. Y F 5, 5 también va a ser igual a 0. Bien. Terminamos la torre 1, salimos de ahí, nos vamos al mezclador número 2. Bien. Antes que nada, verifiquemos que estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Yo no verifiqué en el reactor, lo vamos a hacer ahora en la torre, ¿sí? Es una buena práctica realizar esto de las verificaciones a medida que vamos avanzando con el cálculo. Yo, además, acá me faltó escribir epsilon.1, ¿sí? Porque lo habíamos definido de esa forma acá, al grado de avance. Yo acá en el reactor incorporé una variable, que es la variable epsilon1. Entonces, cuando llame a calcular a MATCAT, voy a tener que me calcule el resultado de dos variables. La matriz F de flujo molar por componente y el epsilon 1. Entonces, voy a llamar a que me calcule. Para eso voy a establecer una matriz de dos filas y una columna. El primer resultado va a ser la matriz de flujos molares por componentes F, y el segundo, que sea la matriz de grado de avance de la reacción para la reacción 1. Le voy a decir que me halle los valores de F y de epsilon. Punto 1. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? En la corriente 3 a la corriente 4, nosotros lo que estamos haciendo es sintetizando cumeno. El cumeno es el componente número 4. En la corriente 3 tenemos 10 y en la corriente 4 tenemos 127. Quiere decir que estamos generando cumeno, estamos haciendo bien las cosas. El propileno es un reactivo, por lo tanto se va a consumir. Pasa de 100 kilomol hora a 2.03. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para verificar, la corriente 5 es la corriente de los livianos. Por lo tanto, los primeros dos componentes que son livianos, los voy a tener un alto caudal de los mismos, y acá establecí que no tengo ningún caudal para los componentes más pesados, que son el benceno, el cumeno y el diisopropilbenceno. En la corriente número 6, es la corriente de los pesados, tengo que verificar que tenga una cantidad muy baja de los dos livianos. De los más livianos sería el propano, tengo 2 por 10 a la menos 3, un valor bajo, y de propileno tengo 2.028, es un valor bajo también. Entonces hasta acá el cálculo va bien, ¿sí? Vamos a continuar. Después de la torre 1 sigue el mezclador número 2. Al mezclador 2 ingresa la corriente 12, la 6 y sale la corriente 7. Entonces, F, control 6, F6 más F12 igual F7. Bueno, debería también establecer acá un find, darle a la F un FF, ¿sí? Y de esta forma también verificar que voy bien con los cálculos, que F6 sea la suma de FF12, y así de esta forma
ir haciendo un seguimiento. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice antes, vi que estaban bien los cálculos, esto es una simple suma, así que no tiene sentido que lo haga. Eso sí, tengan cuidado que al finalizar todos los cálculos borren todos los valores fijos que establecieron para que les calcule las instancias de cada equipo. Bueno, después del mezclador nos vamos a la torre número 2. A la torre 2 ingresa la corriente 7 y sale la 8 y la 9. Entonces, ingresa F7 es igual a F8 más F9. Y el ejercicio establece que en la torre número 2 el clave liviano es el benceno y el clave pesado el cumeno. Bueno, vamos a trasladar esto, lo vamos a trasladar acá y decimos que el clave liviano es el benceno y el clave pesado el cumeno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si el clave liviano es el benceno, en la corriente de los pesados, en la 9, yo no voy a tener ni propano ni propileno. Entonces vamos a escribir eso. El componente 3, que es el benceno, en la corriente de los pesados voy a tener una pequeña cantidad de lo que ingresa. Eso lo establezco de la siguiente forma. F3,9 es igual a LK, el clave liviano de la torre 2, respecto a lo que ingresa. F3, 7. Ahora vamos a la corriente de los livianos. Si el clave pesado es el Q-, en la corriente de los livianos yo voy a tener una muy baja cantidad. Eso lo establezco diciendo que el componente 4, que es el Q-, en la corriente de los livianos, que es la corriente número 8, va a ser HK 0,01 de lo que ingresa, que es F47. Y no va a haber ninguno más pesado que el clave pesado en la corriente de los livianos. Por lo tanto, el diisopropilbenceno, que es el componente 5, no va a haber nada en la corriente de livianos. F5, 8 va a ser igual a 0. Bien. Bueno, acá sí vamos a llamar a que MATLAB nos calcule F y epsilon, y acá tenemos que verificar lo que mencionamos recién. Tiene que haber en la corriente de los livianos tiene que haber, dijimos que no tiene que haber diisopropilbenceno, esto es, en la corriente número 8, el más pesado de todos, que es el diisopropilbenceno, no tiene que haber nada, estamos bien. Tiene que haber una pequeña cantidad de cumeno, y tiene que haber un alto porcentaje del resto de los componentes, estamos bien. Y la corriente número 9, que es la de los pesados, no hay nada de livianos, ni propano ni propileno, hay una gran cantidad de cumeno y diisopropilbenceno. Y una pequeña cantidad de benceno, que es el clave liviano. Hasta acá vamos bien con los cálculos. Continuamos. Nos vamos a la torre número 3. Ingresa la corriente 9 y sale la F10 y la F11. Entonces F9 es igual a F10 más F11.
El Q- es el clave liviano y el clave pesado es el diisopropilbenceno. Bien. Entonces, si el benceno es el clave liviano, en la corriente de los pesados va a haber muy poco benceno y no va a haber nada de propano y propileno, ¿sí? En la corriente de los pesados, que es la 11, yo no voy a tener nada de propano, no voy a tener nada de propileno, y de benceno voy a tener una pequeña cantidad. Voy a tener 0,01 de lo que ingresa. Ahora, el Q- es el clave pesado, por lo tanto en la corriente de los livianos, que es la 10, voy a tener una pequeña cantidad de lo que ingresa, un 0,01 de la corriente número 9. Y del pesado, o sea, del diisopropilbenceno, en la corriente número 10 no voy a tener nada. Bien, no voy a llamar a Macat que calcule porque voy a agregar un equipo más para no detenerme tanto. Bien, vamos al splitter número 1. El splitter número 1 está a continuación de la corriente 8. El balance de masa para un splitter nos decía que ingresa una corriente y salen dos corrientes. Yo tenía que establecer un balance de masa por componentes, NC, y tenía que especificar un parámetro. Ese parámetro es intrínseco del equipo y puede estar especificado o no. ¿Qué es ese parámetro? Es cuánto se separa, o sea, cuánto se purga. En este caso, vamos a decir que lo que se purga corresponde con la corriente número 14 y lo que se recircula con la corriente número 3. Para este otro splitter que tenemos acá es fácil determinarlo. Lo que se purga es la corriente número 16 y lo que se recircula es la corriente número 15. En este otro splitter lo vamos a plantear de esta forma, ¿sí? Lo que se purga es la corriente 14 y lo que se recircula la corriente número 13. Bien, entonces yo tengo que plantear NC ecuaciones. Ingresa la corriente 8 y sale la 14 y la 15. Esto es balance de masa por componente. Y dijimos que la corriente número 14 es un porcentaje de lo que ingresa. ¿Cuánto es ese porcentaje? Beta. Beta 1, 0,2. Bien. Entonces la corriente número 14 es 0,2 o beta 1 de lo que ingresa. Y en este caso es F8. Bien. Ahora sí, vamos a llamar a que calcule MATCAT para ver cómo estamos yendo con los cálculos. ¿Qué tengo que ver acá? Tengo que ver que la corriente número 8, lo que sale de la corriente número 8,
El mayor porcentaje va a ir al mezclador número 3, porque sería el 80%, y el 20% va a ir al mezclador número 1. Entonces la corriente número 14 tiene que ser más chica que la corriente número 3. Sí, y pasa eso. ¿Sí? Y por otro lado, habíamos definido que en la torre 2, la corriente 9 no tenía, en la torre 3, la corriente 11 no tenía ninguno de los dos más livianos, que era el propano y el propileno. Entonces en la corriente 11 yo no tengo ni propano ni propileno, tengo muy poco benceno y sí tengo a los pesados. Entonces hasta acá venimos bien con los cálculos. Podemos continuar. Nos vamos al segundo splitter. Ingresa la corriente 11 y se separa por la corriente 15 y la 16. Entonces F11 es igual a la suma de la 15 más la 16. Y decimos que lo que se purga, lo que se tira, se desecha, es la corriente 16. Entonces F16 es igual a beta control. Beta lo escribo como B control G 2 de la corriente número 11. ¿Sí? Bien, voy a añadir un equipo más. Terminamos el balance completo y recién ahí llamamos a que calcule, ¿sí? Para no detenerme tanto. Continuamos con el siguiente equipo. El siguiente equipo es el mezclador número 3. Al mezclador 3 ingresa la corriente 15 y la corriente 13. Entonces F15 más F13 es igual a F17. No tengo que especificar relación molar, no me lo especifica el ejercicio. No tengo los valores que va a adoptar este mezclador van a variar de acuerdo a lo que sea el cálculo de balance masa, ¿sí? En otro ejercicio vamos a establecer relaciones molares para cuando me falta un caudal molar. Lo vamos a ver más adelante. Bien, y me queda por último el reactor número 2, en donde yo tengo que especificar NC, que es lo que ingresa, es igual a lo que se consume más lo que se genera, lo que sale es igual a lo que ingresa más lo que se genera. En este caso lo que sale es F12, lo que ingresa es F17, y lo que se genera es el producto entre la matriz de coeficientes estequiométricos del reactor 2 por la matriz de grado de avance del reactor 2. ¿Sí? Y como tengo dos reacciones, tengo que especificar dos parámetros. Los parámetros que me da el ejercicio son la conversión del diisopropilbenceno, que en este caso vamos a escribirlo como G, no me acuerdo cómo lo había escrito antes, vamos a copiar y pegar. Bien, la conversión es igual a lo que ingresa de diisopropilbenceno. Diisopropilbenceno es el componente número 5. Lo que ingresa sería el flujo, sería F subíndice matricial 5, 17, menos lo que sale de diisopropilbenceno, que es F subíndice matricial 5, 12, dividido lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra. F subíndice matricial 5, 17. ¿Sí? Y como dijimos antes, es una buena práctica no tener cocientes en ecuaciones algebraicas, entonces esto lo escribimos como producto.
Y el parámetro que me resta de especificar es la selectividad. Que la selectividad lo habíamos escrito de esta forma. Copiamos, pegamos abajo. Y la selectividad es de entre el diisopropilbenceno en la corriente de salida, ¿no? Siempre las selectividades actúan en la corriente de salida. Muchos compañeros de ustedes en los exámenes cometen el error de plantear la selectividad en la corriente de entrada, pero se debe plantear en la corriente de salida. Entonces, es el flujo de diisopropilbenceno en la salida, sería F512 dividido el flujo de propileno a la salida. El propileno es el componente 2, entonces es F212. Eliminamos los cocientes. Y de esta forma ya tendríamos planteado todo el sistema de ecuaciones para el cálculo de balance de masa. Tengan cuidado cuando calculen, ustedes acá incorporaron una variable más. Esa variable es el grado de avance de la reacción del reactor número 2. Entonces, cuando llamen a MATCAD y calcule, van a establecer una matriz de 3 filas y de una columna. La primera fila, o sea, va a estar asociado a la matriz de flujo molar. La segunda al grado de avance del reactor número 1, la tercera al grado de avance del reactor número 2. Y le vamos a decir que calcule las variables F, epsilon 1 y epsilon 2. Bien. MATCAD realiza el cálculo. Recuerden que una vez que llaman a la matriz F tienen que borrar de los mezcladores los flujos fijos que establecieron, que era el 14, para el mezclador número 2 era el 12, y para el mezclador número 3 no lo hicimos porque decidí no ir verificando equipo a equipo para avanzar más rápido. Bien, obtenemos valores que son racionales, valores positivos, no podemos obtener valores negativos en un balance de masa. Nuestro producto de interés es el cumeno. El cumeno, si vemos en el flow, se genera en la corriente número 4, se genera en la corriente número 12, acá va un mezclador, acá salen los livianos, que es el propano y el propileno, acá va un mezclador, en la corriente número 7 se mezcla, se vuelven a separar, acá yo separo los livianos, que sería en la corriente número 8, separo el propano, propileno y benceno, que lo recirculo, y por otro lado al cumeno tengo una muy pequeña cantidad. La mayor cantidad de cumeno me sale por la corriente número 9 y me sale algo de diisopropilbenceno. Lo envío a una torre número 3. En la torre 3, ¿qué es lo que pasa? Por la corriente 10 sale algo de benceno y sale una gran cantidad de cumeno. Quiere decir que en la corriente número 10 yo estoy obteniendo mi producto. Y tengo algo de diisopropilbenceno. En la corriente número 11, ¿qué está pasando? Yo estoy mandando algo de cumeno, lo estoy recirculando nuevamente al mezclador 3 y estoy mandando algo de benceno. ¿Para qué? Para favorecer esta reacción. Yo con benceno y diisopropilbenceno, ¿qué favorezco? La reacción de formación de los 2 moles de cumeno. Entonces, ¿acá qué hago en la corriente 11? Mando cumeno, benceno y diisopropilbenceno, lo envío nuevamente al mezclador número 3 para que vaya al reactor número 2 y ahí se mezcle con benceno, el benceno que viene de acá arriba, y me formen 2 moles de cumeno. Este es un ejercicio complejo que cuenta con 2 purgas, ¿sí? Y tiene varios equipos y están interrelacionados entre sí. Este es un típico ejercicio que se toma en instancia
integral. O sea, cuando evaluemos al fin de cuatrimestre, hagamos la evaluación integral de todos los contenidos. Se evalúa de esta forma, un ejercicio complejo como este, en donde ustedes tienen que plantear el balance de masa y además el balance de energía de este equipo y el cálculo de servicios auxiliares para cada equipo, para cada intercambiador de calor. Entonces este sería un ejercicio típico integrado. En las instancias evaluativas parciales, simplemente se pide balance de masa, ¿sí? Balance de masa de un proceso un poco más simple. Bien, vamos a ver. Ya tenemos calculado el matriz del flujo molar por componente. Los grados de avance de reacción tienen que ser positivos, porque en caso de ser negativo, yo no estoy generando materia, sino que la estoy consumiendo, y eso no es viable, no es rentable. Son positivos. Esto es el grado de avance para la primera reacción, para la segunda reacción. Es decir, que yo genero, en la primera reacción, yo genero Q-. Y en la segunda, genero benceno y diisopropilbenceno. Y para el segundo equipo, para el segundo reactor, yo genero en la primera reacción Q-. Y en la segunda reacción genero en esta proporción los 2 moles de Q-, ¿sí? Esos son los valores que me dicen grado de avance. Si yo tengo un valor negativo de grado de avance, la reacción es inversa. Yo en vez de generar Q-, estoy generando benceno y diisopropilbenceno. Y eso no queremos que pase. Bien. En cuanto a la resolución, la programación, ya la vimos en el ejercicio anterior, en 1, cómo se establece la programación para el cálculo del flujo molar total, el flujo molar por componente y la composición. Ustedes van a tener que aprenderlo, yo ahora lo voy a hacer rápidamente, pero lo que me interesa es responder estas preguntas. Verificar la consistencia de balance de masa. Para eso tenemos que pasar todo a caudal másico. Y en el caudal másico vamos a constatar que si obtenemos un valor 0 o cercano a 0, el balance de masa es correcto. Y obtener conclusiones del flujo de Q- en función de la purga, ¿sí? Bueno, para realizar, para graficar el flujo de Q- o de algún componente en función de la purga, vamos a tener que establecer a las purgas como variables. Entonces, acá en el cálculo de find, lo vamos a decir de esta forma. F va a ser una función que va a variar de acuerdo a la purga número 1 y de acuerdo a la purga número 2. Lo mismo para epsilon 1 y para epsilon 2. Y lo mismo, copiamos y pegamos. Entonces, acá, cuando le digamos a MATCAD que calcule, vamos a decir que la matriz de flujo molar por componente, de acuerdo a una purga de 0.4 y 0.2, por decir algún valor, obtengo estos valores, ¿sí? Y obtengo estos valores si yo tengo una purga de 0.4 y 0.2. Bien. Yo, para realizar el balance de masa, el cuadro balance de masa por componente, como vimos en el video anterior, tenemos que realizar programaciones, ¿sí? Esas programaciones yo ya las tengo acá. Son programaciones simples. Esto es, yo tengo que definir en la primera línea de programación, acá lo definí como F, como B grande. Yo digo que F es igual
a la matriz de flujos molares por componente, ¿sí? Para I, que va desde 1 hasta el NC, y para J, que va desde 1 hasta el número de corrientes, la matriz de flujos molares por flujo molar total es igual a la sumatoria de la matriz de flujos molares por componente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta programación? En función de una purga variable, yo voy a poder obtener la matriz de flujo molar total de cada corriente, esto es la corriente 1, la corriente 2, el flujo molar de cada una de las corrientes, ¿sí? Es un cálculo simple, que si no lo tuviésemos variable, lo podemos hacer a mano. Esto es simplemente a la matriz F, para una purga 1 y para la purga 2, simplemente yo lo que tengo que hacer es la suma de estos valores, de flujo molar por componente. Entonces 10 más 90 me va a dar 100. 400, y esta es la suma de 10 más 90 más 6240 más 0,179, y me da este valor, ¿sí? Lo hacemos en programación para que el cálculo sea, simplemente tenemos que aprendernos estas líneas de programación, ¿sí? Que ya la vimos en el video anterior. Son muy simples. Una vez que se aprendan estas líneas, es simplemente copiar y pegar. Para transformar de caudal molar a caudal másico, lo que hacemos es multiplicar el caudal molar por el peso molecular. Esto le ponemos subíndice matricial I porque se corresponde con cada componente. Yo por el peso molecular tengo un peso molecular por cada componente. Entonces, esto me va a hacer que el elemento 1 de la matriz de peso molecular, es decir, el propano, se multiplique con el elemento 1 de la matriz de flujo molares por componente de la corriente 1, ¿sí? Y obtengo estos valores, que estos valores están en kilogramos hora. ¿Por qué? Porque el peso molecular está en kilogramos de esta ecuación que tenemos acá. Esto es kilogramos por kilomol multiplicado por kilomol hora, ¿sí? El resultado de esto es kilogramos hora. Y al igual que antes, el peso molecular, o sea, el flujo molar, el flujo másico, es la sumatoria del flujo molar por componente de cada corriente. Es decir, este más este me va a dar el flujo másico de la corriente número 1. Y también se mide en kilogramos hora. ¿Por qué calculamos el flujo másico? Porque nosotros queremos hacer el balance global, el balance de masa. Nosotros estamos haciendo balance de masa. Porque los moles se crean y se destruyen, entonces la masa es lo que se conserva. Si nosotros obtenemos un valor cercano a 0, como en este caso, quiere decir que el cálculo está bien realizado. ¿Qué es lo que hice yo acá? Para los coeficientes beta de purga establecidos por el ejercicio, que eran 0,2 y 0,1, establecí el caudal másico que ingresa 1 más el 2 que también ingresa, tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale? El caudal másico número 5, el caudal másico número 10 y el caudal másico número 16. Y me da un valor muy cercano a 0, este es 0. Es 1,3 por 10 a la menos 9, 0,0000013, ¿sí? Bien, lo que me interesa a mí es grafique el flujo de Q- en la corriente de producto y su composición en función de la fracción de purga en ambas fracciones de purga, es decir, en el splitter 1 y en el splitter 2. Interpretar la gráfica y adoptar la configuración de purga adecuada para maximizar la formación de producto. Bien, entonces vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es establecer un valor rango de purga. Esto se hace como b control G punto R. Esto yo estoy diciendo un valor de beta rango, ¿sí? Puedo escribirlo como rango o R.
voy a decir que va de 0 a 0.1, ¿sí? Y acá voy a agregar, acá puse coma, ¿sí? Y acá voy a agregar para fin de intervalo que vaya desde 0 hasta 1, ¿sí? Va a ir de 0 hasta 1 y va a avanzar de 0.1 en 0.1, ¿sí? Va a ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así el rango de beta. Y en la gráfica, yo voy a graficar, para graficar tengo esta función acá y acá. Yo voy a graficar el flujo de producto en función de la purga. ¿Cuál era mi producto? Habíamos dicho que mi producto salía por la corriente número 10 y el Q- era el componente número 4, ¿sí? Otra forma de saber cuál es el producto, yo tengo que ver de las corrientes de salida, que serían las 5, la 10 y la 16, en cuál tengo mayor caudal del Q-, ¿sí? Bien, en la 5 no tengo nada. En la 10 tengo un caudal de 0.892 y en la corriente 16 tengo mayor caudal. Entonces mi producto está saliendo por la corriente número 16. ¿Sí? Estoy sacando Q- por acá. En la 16 tengo 89 kilomol hora y en la 10 estoy teniendo 0.892. Bien. Bueno, entonces el flujo de producto va a ser F. Vamos a hacerlo variable a la primera purga, es decir, vamos a variar el splitter número 1 y vamos a dejar fijo el splitter número 2. Y vamos a ver qué pasa con mi producto. Entonces, F, abrimos paréntesis, de beta rango y el beta establecido, que es el beta 2, para, para mi producto que se encuentra en la fila 4 y en la corriente número 11, habíamos dicho. No, ¿en cuál salía? En la 16. En la 16. Que esto varíe de acuerdo a mi beta rango, ¿sí? Esto que va a hacer marcar, va a graficar de acuerdo a distintos valores de beta y vamos a ver qué pasa con el caudal de producto variando, eh, variando la purga. Bien, vamos primero al flow. Si yo incremento el valor de purga, estoy incrementando el valor de este flujo molar. Estoy incrementando el caudal de la corriente número 14. Si yo incremento el caudal de la corriente 14, estoy enviando mayor concentración de benceno y propileno al reactor número 1. Si envío mayor concentración de benceno y propileno al reactor número 1, voy a obtener mayor cantidad de producto. ¿Sí? En cambio, si yo reduzco el valor de la purga, si obtengo valores muy chiquititos, estoy mandando principalmente la corriente número 13. Tenemos que ver qué es lo que ingresa, la corriente número 8. Bueno, la corriente número 8, lo que ingresa acá al splitter es muy poco propano, una concentración apreciable de propileno, una concentración apreciable de benceno, muy grande, muy alta de benceno, y algo de cumeno.
Si yo envío el benceno al reactor número 1, el reactor número 1 me favorecía la formación de 1 mol de cumeno. En tanto que si yo mando el benceno al reactor número 2, acá se me generan 2 moles de cumeno. Por lo tanto, es conveniente que yo envíe mayor caudal de benceno por la 13 al mezclador número 3, para que de esta manera el benceno junto al diisopropilbenceno me genere 2 moles de cumeno, ¿sí? Es por eso que cuando yo tengo caudales bajos de purga, ¿sí? Cuando yo tengo caudales muy bajos de purga, quiere decir que F14 es muy chiquito y F13 es muy grande. Aumento y favorezco la formación de cumeno, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo beneficioso? Es adecuado un valor bajo de purga en el primer splitter, ya que favorezco la formación de cumeno. ¿Por qué favorezco la formación de cumeno? Porque yo envío benceno al reactor número 2, que me genera 2 moles de cumeno. Mientras que si lo envío al reactor número 1, me va a generar simplemente la primera, que es 1 mol. Eso podemos obtener como primera conclusión. Ahora tenemos que ver qué pasa con el segundo splitter. Si me conviene adoptar una configuración, o sea, un valor de purga bajo o un parámetro de purga alto. Económicamente siempre yo tengo que enfocarme en obtener la mayor cantidad de producto. Acá yo simplemente copié y pegué la gráfica. Para la primera variable vamos a decir que va a ser fijo el valor de la purga número 1, que es el valor de beta 1. Por si no lo recuerdan, lo vamos a tener acá, 0,2. Y el valor de beta 2 vamos a decir que es variable, que varía en función de beta rango. Y vamos a ver qué nos calcula. Bien, cuando yo tengo valores de purga muy bajos, no obtengo nada de cumeno. Es decir, vamos al flow. ¿Cómo se interpreta esto? Tiene sentido. Cuando la purga es 0, cuando yo recirculo todo, no obtengo producto. Porque mi producto yo lo obtengo por la corriente número 16, que es la corriente de purga. Y cuando yo obtengo valores de purga altos, mayores a 0. Vamos a ver cuál es el valor exacto. Mayores a 0,1, obtengo mi máximo caudal de producto. Entonces lo recomendable acá es obtener para el splitter número 2, es recomendable setear valores de purga mayores a 0,1 para obtener el mayor caudal de producto. ¿Sí? Bien, con esas conclusiones ustedes pueden decir que, por ejemplo, yo adoptaría un valor de purga de 0,4 para un parámetro de purga beta 2 0,4 y un parámetro de purga beta 1 0,05, ¿sí? Y así yo maximizaría la formación de cumeno, que es mi producto de interés.